Ya. Bueno, entonces. Introducción al pensamiento complejo y a la obra de Edgar Morán. Ay, señor. Ahora, ¿cómo le hago avanzar? No me responde. Al segundo, ¿a qué la vez pasada. A ver. La vez pasada me dijiste que tengo que apretar aquí abajo. Mira. Voy a hacer así. Estos cuadros son los que ya vimos en la sesión anterior. Sí. Yo voy a ponerme en la segunda parte porque ahora ya está completado. Esto es lo último que vimos, conclusiones parciales. Ahora ya estamos. El objetivo de la segunda parte es profundizar los conceptos estructurantes del pensamiento complejo de Edgar Morán. Estos principios de la complejidad son 7. El principio sistémico, el principio hologramático, el principio del bucle retroactivo, el principio del bucle recursivo, el principio de autonomía-dependencia, el principio dialógico y el principio de reintroducción del observador. Ahora vamos a verlos uno por uno. Empezamos con el principio sistémico, pero lo vamos a ver en la ciencia tradicional, todavía no en la complejidad. En la sesión anterior ya dividimos pues ciencia tradicional y ciencia de la complejidad. Ok, el conocimiento de las partes y del todo se da necesariamente al mismo tiempo. Esto es la afirmación en la ciencia tradicional. Ahora, Leibniz, este gran filósofo y matemático, ya en 1666 dijo: el sistema es la totalidad de elementos en interrelación. Ahora fíjense, él en ese tiempo ya insistía en la interrelación que la complejidad lo retoma, porque la simplicidad se olvida de esa interrelación. Las partes del sistema interactúan entre ellas, generando propiedades emergentes. Este es el punto clave en lo que vamos a centrarnos. Cómo reconocer cuando hay emergentes. Los emergentes son desconocidos cuando consideramos las partes por separado. Solo cuando juntamos las partes, recuérdense el ejemplo de que el agua tiene 2 partes. La parte del hidrógeno no transmite electricidad. La parte del oxígeno separada tampoco transmite electricidad. Pero cuando las 2 partes se juntan, ahora el agua sí transmite electricidad. Alguna vez podemos haber tenido un buen correntazo porque estábamos tocando agua en conexión con algún cable eléctrico. A pesar de lo anterior, para la ciencia tradicional, los sistemas son cerrados dentro de su disciplina. Augusto Comte, en su libro El árbol de la ciencia, y este es uno de los grandes y maravillosos del pensamiento de simplicidad, dice que cada investigador debe ocuparse de su disciplina, sin preocuparse de los resultados de las otras disciplinas, ni siquiera de las consecuencias políticas o sociales de su descubrimiento.
Eso querría decir, el médico no tiene por qué preocuparse del psicólogo. Hablando diferente, el teólogo no necesita del filósofo. El filósofo no necesita de la ciencia y ni siquiera de las consecuencias políticas y sociales de sus descubrimientos. El resultado es que este pensamiento tan separado se vuelve incapaz de entender las dimensiones, las muchas dimensiones, cada cual. Yo soy médico y no me hablen de economía ni me hablen de matemáticas. Entonces se vuelve incapaz de entender cómo las dimensiones económica, social, cultural, política y otras pueden relacionarse. Y por lo tanto, esta sobreespecialización, yo solamente soy biólogo que conozco de tortugas, ¿ok? Entonces, esto me vuelve autista, incapaz de dialogar, no solo con otras disciplinas, sino con el mismo biólogo que, por ejemplo, está estudiando el COVID. Ok. Entonces, ahora pasamos a estudiar el principio sistémico, pero ya no en la simplicidad, sino en las ciencias de la complejidad. Y entonces entendemos que para el pensamiento complejo, nuestro mundo se compone de sistemas no cerrados como antes, sino abiertos o semiabiertos o en interdependencia. A ver, un sistema abierto o semiabierto es el esposo que conversa con la esposa. Pero si entre los dos conversan, pero no saben de ninguno de los vecinos, están hacia adentro compartiendo, pero hacia afuera cerrados. Queremos abrirnos. Ya no podemos limitarnos a dividir para mejor entender, que es lo que nos ha enseñado Descartes, porque necesitamos saber cómo los sistemas funcionan en concierto, en conjunto, uno en función del otro, porque nosotros vivimos rodeados de sistemas. La familia es un sistema, la escuela es un sistema, la empresa, un hospital, el comercio, mi negocio, mi partido político. El mundo actual es un mundo global donde los diversos sistemas se encuentran. Comprender un sistema complejo significa identificar las interrelaciones, sus interrelaciones, las que generalmente no son estáticas, sino que son dinámicas. Y a esto le vamos a llamar, después veremos en qué consiste, auto-eco-organizadas. O sea, autoorganizadas, ecoorganizadas y reorganizadas y las tres al mismo tiempo. Quiere decir que nosotros, desde la complejidad, hemos de hacernos 4 preguntas inseparables e interdependientes sobre la familia o sobre cualquier sistema. La primera es, ¿qué hace el sistema? O sea, ¿cuál es su actividad? Por ejemplo, el sistema pareja puede tener relaciones sexuales, pero cerradas a la fecundidad. O el sistema pareja puede tener relaciones sexuales abiertas a la fecundidad. Segunda pregunta, ¿en qué contexto se desenvuelve este sistema? Entonces, el contexto significa, por ejemplo, el sistema escolar en estos tiempos ha estado en el contexto de, no de las clases presenciales, sino de las clases online. Tercera pregunta, ¿cuál es la función o finalidad del sistema? Porque un sistema puede tener una finalidad y no cumplirla. Entonces, si la finalidad del sistema educativo es que el alumno aprenda,
Un profesor que solo va, abre su libro y lee el libro, cierra el libro y no se preocupa más que de leer su libro, no está cumpliendo con la función del sistema educativo. Cuarta pregunta, ¿cómo evoluciona o se modifica el sistema en el tiempo? Esto es sumamente importante. Los sistemas no son estáticos, siempre se están modificando. Y bueno, entonces, este enfoque facilita estas 4 preguntas, facilita el diálogo transdisciplinario, lo cual quiere decir que yo como psicólogo pueda conversar con el maestro y pueda conversar con el psiquiatra y pueda conversar también con el político. Eso es diálogo transdisciplinario. En cambio, la sobreespecialización, yo sé de psicología y no me jodan, no quiero saber de nada más. Esa sobreespecialización nos vuelve autistas, incapaces de dialogar en forma transdisciplinaria. Bueno, ahora pasamos al principio hologramático. Lo que dice este principio es que no solo la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte y que los dos tienden a realimentarse, o sea, a ayudarse el uno al otro. Pongamos varios ejemplos. El primero, cada célula contiene la totalidad de la información genética. Eso permitió que en el 1996, en Inglaterra, a la oveja madre de la oreja le sacaran una célula y de la célula sacada de la oveja madre clonaron y desarrollaron la oveja Dolly, que eso fue pues famosísimo, ¿no? Segundo ejemplo, la sociedad, por medio de la cultura, el lenguaje, las leyes, está presente en la mente de cada uno de nosotros. Por ejemplo, la cultura salesiana está en cada uno de nosotros. El tercer ejemplo, el tercer punto, somos parte de la sociedad y la sociedad es parte de nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo soy parte de la cultura salesiana y la cultura salesiana está en mí. A ver, cambiemos. En lugar de sociedad, pongamos Hades. Ok. Y Marcelo. Yo, Marcelo, soy parte de Hades. Pero Hades está dentro de mí. El todo Hades está dentro de mí. Y yo estoy en Hades. El cuarto ejemplo, los principios sistémico y hologramático no son ejemplos, ¿no? Esto es una afirmación nomás. Los principios sistémico y hologramático tienden a alimentarse mutuamente. Sistémico es el que vimos anterior. Ahora pasamos al siguiente cuadro. El principio del bucle retroactivo o de retroalimentación o feedback. Son palabras sinónimas. Unos hablan de bucle retroactivo, otros simplemente hablan de retroalimentación, otros prefieren hablar de feedback. Es lo mismo. En la antigüedad, la cibernética, ya entramos en ciencia actual, ¿no? Pero fíjense, ya en la antigüedad, en el tiempo de los griegos, ya había cibernética. ¿Y qué significaba la palabra cibernética? El arte de mantener la dirección del barco a pesar de las tormentas. Eso significa literalmente cibernética, que yo puedo mantener la dirección a pesar de lo que me quiere sacar de la dirección.
Para el pensamiento de complejidad es importante la autorregulación. Nosotros diríamos la voluntad que elige, ¿no? La autorregulación. Por ejemplo, yo me autorregulo cuando no como tanta azúcar, pues para no provocarme una diabetes. Eso es la autorregulación. Autorregulación también se le llama feedback y significa el control que toma en cuenta, ojo, los eventos inesperados. Yo cuando me autorregulo, tomo en cuenta los elementos inesperados. En este momento en Guayaquil está lloviendo. Yo no esperaba eso, pero si tuviera que salir, entonces salgo con paraguas. Tomo en cuenta que inesperadamente ha empezado a llover. Actualmente, la cibernética, ahora sí, actualmente, la cibernética estudia, pero no solo estudia, sino que consigue. La cibernética está muy relacionada con la efectividad actualmente. ¿Qué consigue? Cambios muy eficientes, cambios muy eficaces, posibles de aplicar en muchos procedimientos para conseguir objetivos. Formas transversales de entender las interrelaciones en fenómenos tanto naturales como artificiales. Paremos aquí. En época de COVID, entender la interrelación entre el virus del COVID, los animales y la gente, por decir. Pero también en fenómenos artificiales. Entonces, pues, nosotros en este momento estamos interconectados. Eso es cibernético, ¿no? Un ejemplo que tiene una actualidad enorme en este mismo momento, ¿no? La defensa antiaérea, por ejemplo, en Ucrania, prevé los movimientos fluctuantes de los aviones rusos y crean una estrategia eficaz para derribar. Y precisamente en estos días, Putin se glorió de que tienen unos aviones tan adelantados que nadie los puede tumbar. Mentira. Y ya los ucranianos tumbaron uno de esos aviones. La fuente de lo que estoy leyendo en este momento es un autor, Weiser, en el libro Cibernética y Control en el Animal y la Máquina, que fue publicado ahorita, ¿no? En el 1948. Ok, ahora vamos a pasar al siguiente cuadro y vamos a estudiar el principio del bucle retroactivo. O sea, seguimos estudiando, es lo mismo, ¿no? No solo la causa actúa sobre el efecto, sino que el efecto retroactúa informacionalmente sobre la causa. Un ejemplo. Si un chico declara su amor a una chica, la causa es el chico y el efecto es lo que pasa a sentir ella. Pero eso es demasiado simple, porque la reacción que dé la chica al chico, con la cara que pone, con los gestos que hace, con las palabras que diga, también le afectan al chico. Esto es bucle retroactivo. Quiere decir que todos nos estamos influyendo permanentemente. Entonces, no es solo que el profesor enseña al alumno, sino que al mismo tiempo lo que hacen los alumnos influye en el profesor y lo que hacen el profesor influye en los alumnos. Ahora, ¿qué tipos de retroacciones hay? O sea, de influencias mutuas. Hay positivas y negativas. Por favor, aquí tenemos que atender, ¿no? ¿Cuándo una retroacción es positiva? Las retroacciones positivas rompen la regulación del sistema y producen
la ampliación de una tendencia, desviándola hacia una nueva situación incierta. Un bucle positivo genera más variación en el mismo sentido, aumentándola hasta que puede inclusive destruir el sistema, a menos que aparezca algo que rompa el bucle e interrumpa su dinámica destructiva. A ver, voy a robarle a Malinowski el ejemplo que él pone en uno de sus vídeos. Él dice que en Norteamérica los antiguos habitantes pues tenían que encontrarse con muchos osos y que querían matar a los osos, tanto para comerse su carne como para que no les dañen a su ganado. Entonces ellos observaron y se dieron cuenta que a los osos les gustaba la miel. Entonces observaron que los osos buscaban, cuando encontraban un panal, le pegaban un golpe. Vean, el oso le pega un golpe al panal. Entonces el panal se caía y las abejas salían volando. Yo no sé si las abejas luego le venían a picar o no, de eso no sé. Sigo hablando de Malinowski. Entonces el oso se comía la miel del panal. Entonces Malinowski dice que esos norteamericanos aprendieron a hacer una trampa para cazar osos imitando esto que el oso hacía. De manera que cogían una piedra del tamaño de del tamaño de un panal, lo embadurnaban de miel de abeja y le ataban una cuerda, pero no le dejaban pegadito a la rama la cuerda como suelen hacer las abejas, sino que la cuerda tenía pues varios metros de largo. Entonces, ahora, ¿qué pasaba? Cuando viene el oso y huele la miel, le pega el empujón consabido en este caso a la piedra, creyendo que es el panal. Y ahora la piedra se aleja, pero regresa con una velocidad mayor y ¡pum! Le pega al oso. El oso se fastidia y le pega un golpe más fuerte. Entonces la piedra se aleja más y regresa con más fuerza. Y así están con que le pega la piedra y la piedra regresa hasta que llega un punto que la piedra viene con una velocidad que le desmaya al oso y entonces los cazadores van y matan al oso. Eso es una retroacción positiva. Se repite lo mismo y el problema crece. Tomemos un ejemplo de pareja. Entonces, mi mujer quiere pelear conmigo y yo le alzo la voz. Y ella también me alza la voz. Entonces ahora yo le pego un empujón. Entonces ella ahora coge la escoba y me pega un escobazo en la cabeza. Entonces yo voy y ¡pum! Le pego un trompón y ella se desmaya. Y después de eso ella me pide el divorcio. ¿Estamos? Eso es una bucle de reacción positiva. Esto lo tenemos que tener muy en claro, porque muchísimos problemas se producen porque hay bucles de retroacción positiva. Y eso termina inclusive matando al sistema. Un ejemplo de esto es el consumo de las drogas. El adicto siente una necesidad cada vez mayor de aumentar la cantidad de droga y eso le puede llevar a la muerte, a menos pues que de alguna manera alguien entre o él mismo vaya a pedir ayuda y corte con este bucle. Listo. Ahora pasemos a estudiar las retroacciones negativas. Ellas actúan como un mecanismo de estabilización, es lo contrario del anterior. Negativo significa que estabiliza el sistema. En un bucle negativo hay una variación o un reajuste que estabiliza el sistema. Ejemplos. En la política, el gobierno emite una ley que va a tener consecuencias sociales problemáticas. Va a haber protestas por esa ley.
Pero el mismo gobierno realiza sondeos con los que lo retroalimentan sobre cómo va a reaccionar la gente. En base a eso, el gobierno reajusta la ley inicial para que sea aceptable para los unos y para los otros y no haya el levantamiento popular. Ahora, tomemos un ejemplo más biológico en la regulación de la temperatura, pero tomemos el aparato acondicionador de aire. El aparato acondicionador de aire, cuando hace calor, cuando el calor o el frío del ambiente van más allá de un nivel predeterminado, la máquina lo detecta a través y mediante subidas y bajadas de temperatura, logra mantener la temperatura en el nivel preestablecido estable. Ahora tomemos el mismo ejemplo de la temperatura en nuestra temperatura corporal. Entonces, nuestra temperatura corporal es normal entre los 36,5 y los 37,5. Si sube más de eso, empieza a ser febrícula y desde los 38 fiebre, y si baja, pues hay el peligro inclusive de un congelamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me estoy muriendo de frío, me tomo un cafecito caliente y con eso me ayudo está claro, me ayudo a sentirme mejor. Ahora pasemos a otro ejemplo, a la regulación corporal en la sensación de llenura. Entonces, nosotros comemos y comemos poquito o mucho, pero cuando la barriga me da sensación de llenura, entonces yo me doy cuenta que es el momento de dejar de comer. Eso es una retroalimentación negativa. Ya estoy lleno, dejo de comer. En el alcohol, cuando ya me siento happy y veo que me empiezo a poner medio mareado, ese es el momento de darme cuenta que ni un trago más. Bueno, ahora pasemos al principio del bucle recursivo. Se suele llamar personas recursivas a las personas creativas, ¿no? Que saben encontrar recursos para salir del problema. Bucle recursivo significa que va más allá de la simple retroalimentación que hemos estudiado en el bucle retroactivo, en el anterior. Por ejemplo, si yo tengo un aparato diseñado para regar el jardín a una hora prefijada, lo hará, aunque media hora antes haya empezado a llover y sea inútil que riegue porque ya la tierra está mojada. Es decir, los bucles retroactivos son ciegos, no aprenden de sus errores. Pero en cambio en la educación, el alumno entrega una tarea y el profesor le retroalimenta mostrándole sus errores. Entonces el alumno inteligente va más allá y aprende por él mismo a corregir y a evitar la próxima vez esos errores. O sea, cambia él mismo y mejora su manera de aprender. Aquí hay un bucle de recursividad que modifica la estructura y el funcionamiento del sistema de origen o del sistema de llegada. A esto los psicólogos le llamamos resiliencia. Y ahora pongamos un ejemplo de cocina. Una persona empieza a cocinar y más o menos se da cuenta que el arroz le salió salado, que la carne le resultó cruda y poco a poco aprende a conseguir que el grado de sal sea el adecuado y que el grado de cocinarse la carne pues sea el óptimo, ni crudo ni quemado. Entonces, eso es un bucle recursivo. En la programación neurolingüística suelen decir, la persona está llena de recursos, las limitaciones suelen estar en sus bloqueos mentales. O sea que es natural
que nosotros seamos recursivos. Ok, ahora pasamos al cuadro número 19. Que aquí dice, el principio de autonomía o de auto-eco-reorganización, y también se lo llama de autonomía y dependencia. Y empezamos con la palabra autopoiesis. Esa la inventaron Maturana y Varela, que son dos biólogos chilenos de nivel mundial. Autopoiesis significa que los sistemas vivos, recordemos de lo que Carlos nos habló de Galápagos, los sistemas vivos en su medio ambiente seleccionan la información y la energía que necesitan para sobrevivir. Los sistemas vivos, por ejemplo, vegetales, animales, se adaptan todo el tiempo al ambiente, al medio ambiente, y al mismo tiempo así sobreviven, es decir, mantienen su identidad. Morin, se pronuncia Morán en francés, amplía este concepto, ojo. Entonces, lo que ahora nosotros estudiamos va más allá de la autopoiesis. Empezó como autopoiesis, pero ya es más que eso. Morán amplía este concepto para asociarlo a los sistemas complejos, no solamente biológicos, y crea el concepto de auto-eco-reorganización. Complicadita o compleja la palabrita, ¿no? Auto-eco-reorganización. Los tres tiempos van de la mano e interactúan. La autoorganización es la capacidad estratégica, significa ya inteligente, estratégica, para producir los propios principios de estructuración, o sea, de organizar mi vida y de su funcionamiento. Por ejemplo, cuando yo organizo el horario de mi semana. Por ejemplo, una empresa va a decidir su estrategia de venta en función del contexto en el que va a vender. Y decide, voy a funcionar de esta forma por tal y tal razón. Por ejemplo, de hecho, no van a venderse de la misma forma un automóvil y un perfume, porque sea el material, sea el público, sea los recursos con que cuenta la empresa, no son iguales. Y entonces yo creo la estrategia adecuada a las circunstancias y a mis recursos. Ahora vamos a ir al siguiente cuadro, pero en él vamos a continuar con lo mismo que estamos estudiando antes. La auto-eco-reorganización o autonomía-dependencia. Estamos continuando. Ahora consideremos la ecoorganización, que consiste en tomar para sí los recursos del medio ambiente que necesito. Vean, antes de empezar, yo estaba tosiendo, pues me traje el vasito con agua y algo que me ayude, y si empiezo a toser, pues tomo el agüita para que con eso me ayude. Tomo del medio ambiente el recurso que necesito. Pero también está el proceso de reorganización, que es un proceso de regeneración. Es un proceso de regeneración por el cual nos modificamos nosotros para sobrevivir. Un ejemplo es la cicatrización de una herida. Hace unos 5 meses me abrieron la panza y me operaron buena parte de la próstata. El médico me decía, imagina que si la próstata es una mandarina, le vamos a dejar la cáscara y le vamos a sacar todo el contenido. Y al principio, como me dolía y todo, y ahora
ya se cerró la herida, etcétera. Ven, ya se ha regenerado. En verdad, eso también lo estudiamos en los ejemplos de los gatitos y del pez espinoso, que en cambio vimos en la sesión anterior, no sabían regenerarse o reorganizarse y se murieron. Ejemplos simples. Por ejemplo, modifico mi alimentación en función de mi presupuesto. Si hace frío, me pongo una ropa que me caliente. Es decir, me estoy reorganizando en función de los cambios de la realidad. Los tres principios, auto, eco y reorganización, no se pueden disociar. Eso está recién en el segundo grupo por acá, ¿no? No se pueden disociar. Forman un grupo dinámico. Y auto-eco-reorganización es la herramienta para entender la relación ambivalente que hay entre un sistema y su entorno ecológico, sociológico, físico, cultural. Pongamos otro ejemplo. Un automóvil no es un sistema de auto-eco-reorganización, porque él necesita gasolina que proviene del medio ambiente. Sí, eso es la ecoorganización para funcionar. Pero el automóvil no se va a reorganizar solo, creando él mismo llantas de emergencia. En cambio, los seres vivos y el hombre sí son capaces de evolucionar ellos en el medio ambiente para poder aprender a sobrevivir. Ahora viene algo que es bien interesante al final del cuadro. Vamos a regresar a lo anterior. Entonces, al paradigma de simplicidad. La mentalidad individualista es parte del paradigma de simplicidad, solo yo cuento, y afirma que los individualistas como Putin en este momento, que la sociedad es solo el producto de la actividad de los individuos. O sea, yo, Putin, hago lo que me da la gana con quien carajo quiera. Esa es la mentalidad individualista del paradigma de simplicidad. En el paradigma de simplicidad también hay lo opuesto. Ojo, que siendo lo opuesto también es simplista. La mentalidad holística o totalitaria, que pertenece también al paradigma de simplicidad y que afirma que las acciones individuales están todas condicionadas por las estructuras sociales. Muchos comunistas cuadriculados piensan eso, ¿no? Entonces, todo depende de lo que el gobierno mande. Este individualismo y holismo forman una dicotomía que tienen aspectos parciales pertinentes. ¿Y qué es lo que hace el paradigma de complejidad? Pues toma a los dos y desde la auto-eco-reorganización acepta el uno y el otro y los une para pensar y entender mejor la complejidad del mundo. O sea que en la complejidad a veces decimos, a ver, pensemos desde la individualidad y otras veces pensemos desde la totalidad. Cambiamos el cuadro. Ahora pasamos al principio dialógico. La palabra dialogía significa la coherencia de un sistema, sea sistema biológico, social o cósmico. Esta coherencia surge de la paradoja
del encuentro de formas antagónicas por naturaleza. Por ejemplo, en todas las organizaciones existe una relación dialógica y antagónica entre una estructura vertical que manda, que tiene poder, y una estructura horizontal que obedece, que no tiene poder. Pero al mismo tiempo, si los analizamos mejor, hallamos que en la estructura horizontal todos tenemos algún grado de poder. Mientras parecería pues que los empleados no tienen ningún poder y solo los jefes. No, los empleados también tienen, todo empleado tiene algún grado de poder. Y a eso se le llama, en el paradigma de complejidad, una zona de incertidumbre pertinente. Controlar la incertidumbre nos da poder. Por eso el paradigma de complejidad atiende tanto a la incertidumbre, porque controlar la incertidumbre nos da poder. En una organización, por ejemplo, poder es hacer que una persona actúe de una forma distinta de lo que hubiera hecho sin mi intervención. Entonces, si yo consigo que mis hijos actúen de una forma distinta porque yo me impuse, entonces estoy manifestando este poder. Pero pongamos un ejemplo. Una mamá le ordena al hijo que haga la tarea escolar, pero el hijo se pone a llorar. Entonces el papá se conmueve y conmovido le permite, bueno, hijito, no hagas la tarea. Los tres, padre, madre e hija e hijo, tienen un cierto grado de poder. No es que solo la madre, no es que solo el padre, también lo tiene el hijo, ni es que solo el hijo. Pero en este caso, el hijo manejó, llorando, manejó y controló la incertidumbre pertinente y consiguió lo que él buscaba, no hacer la tarea. Esto equivale al yin-yang de la cultura oriental. O sea, que hablar de principio dialógico es lo mismo que hablar del yin y del yang. Quiere decir que hay fuerzas opuestas que a priori son incompatibles, pero que ambas se asocian en una relación de tipo dialógico para que el sistema pueda funcionar. Pongamos un ejemplo de Cristo. A esto alude Cristo en la parábola del juez inicuo y de la viuda persistente, que logra que le hagan justicia. Entonces parecería que el juez inicuo es el que tiene el poder y que el otro abusador también tiene el poder y que la pobre viuda está jodida. Pero la viuda se da cuenta que si ella jode, al final el juez va a decir: a mí no me importa Dios ni los hombres, pero para estar tranquilo y que esta vieja de mierda no me joda, entonces le voy a hacer justicia. Y entonces ahora encontramos un sistema complejo que se auto-eco-reorganiza a través del principio dialógico. Por eso en alguna ocasión he considerado que nosotros como cristianos no le debemos tener miedo al yin y al yang, porque eso no lo inventó Cristo. Si se ponen a leer toda la Biblia, está llena de yin y de yang, aunque no utilice esa palabra. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente cuadro. El principio de reintroducción del observador en su propio conocimiento. El físico Heisenberg descubrió el principio de incertidumbre. Quiere decir que el solo acto de observar la realidad hace que esta realidad se modifique. Entonces, yo, por ejemplo, estoy siendo observado por ustedes y le estoy observando el rostro de ustedes, y si de repente veo que alguno de ustedes se quedó dormido, entonces yo digo, bueno, ya es hora de terminar. Estamos, sigamos. Por tanto,
no basta con estudiar solo analíticamente la realidad. Necesitamos entender al sujeto que piensa en el mismo proceso de su pensamiento. Eso está parecido a este tratado de la filosofía que es la epistemología, ¿no? Que estudia al sujeto cuando piensa. El conocimiento se vuelve, por lo tanto, todo esto nos lleva a pensar que el conocimiento se vuelve un bucle, o sea, una espiral sin fin. Vamos a poner un ejemplo de psicología. Tomo conciencia de que siento rechazo hacia otra persona o hacia un sentimiento mío. Acepto lo que siento y esto me permite comprender con más objetividad lo que pienso y siento respecto a la otra persona o a mí mismo. En psicología, podemos conectar este principio con los procesos de focusing y de psicoanálisis. Ahora voy a contarles un ejemplo malcriado. En una ocasión, un sacerdote vino a consultarme y me dijo, Marcelo, yo amo la Eucaristía, por eso me hice cura. Pero actualmente tengo un problema. Voy a dar la comunión. Tengo adelante mío la hostia a Jesús al que amo tanto. Veo a la chica que está delante mío, que tiene la blusa un poco corta y tiene unos lindos senos, y me perturbo. Y en ese rato me confundo y se me arma un lío. Y entonces yo digo, vea, padrecito, lo que tiene que hacer usted es lo siguiente. Decirle a la hostia que tiene delante, Jesús, qué hermosos senos le has dado a tu hija, el cuerpo de Cristo, y siga adelante con el siguiente. ¿Estamos? Disculpen el ejemplo. Un conocimiento siempre es tributario de las condiciones de emisión. Por eso es importante que la intersubjetividad como criterio para evaluar la pertinencia de nuestros conocimientos la aprovechemos. O sea, que yo pida retroalimentación. ¿Cómo fue la reunión? ¿Cómo has reaccionado a lo que te dije? Etcétera, etcétera. Ejemplo. Mi hija y yo fuimos a un acto público y ella me realimentó de que le parecía que yo criticaba excesivamente el ruido que hacían las otras personas mientras el orador estaba interviniendo. La opinión de ella me ayudó a evaluar mejor mi opinión sobre esas otras personas y me di cuenta que en realidad había exagerado. Aquí tengo que hacer un paréntesis y quiero agradecerle a Hugo Calderón porque él me hizo la observación en la sesión anterior. Yo dije que me gustaba comparar el paradigma con un útero, pero él me retroalimentó diciendo, Marcelo, yo te estimo mucho, te aclaro que ese ejemplo no es pertinente, porque un útero no genera la nueva vida, solamente la acoge. Entonces, gracias a Hugo Calderón, yo en este momento dejo de utilizar un ejemplo que está mal puesto. Y ahora vamos a pasar a la conclusión teórica. A ver. Primero, está en el centro de donde ustedes están viendo. Estos 7 principios están interrelacionados, mantienen entre ellos una coherencia global. Segundo, arriba a la izquierda, abandonar los ideales de objetividad y de certeza y de verdad absoluta no es renunciar a la ambición del conocimiento, sino que es construir un conocimiento pertinente y deriva de nuestra aptitud de ser abiertos a la intersubjetividad, a que los otros nos critiquen. Tercera conclusión, la complejidad es
e implica una cuestión profundamente ética. Es decir, en la complejidad es importante la humildad y el valor intelectual. Cuarta conclusión. La complejidad implica asumir el desafío de un conocimiento en espiral interminable. Nunca podré decir esta investigación está concluida al 100%. El pensamiento complejo nace del reconocimiento de que necesitamos conocimientos contextualizados. Bueno, ahora quiero preguntarles, retroaliméntenme. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Ya me pasé de tiempo? ¿Tengo todavía algo de tiempo? Ayúdenme, por favor. Carlos Salazar, ¿me puedes decir si ahí tengo que terminar? Puedes alargar 15 minutos más. Puedo alargar 15 minutos más. Ok. Ok. Fíjense ahora. Carlos Salazar, ayúdame, por favor. ¿Ve? Ahí te das cuenta la complejidad. Yo necesito salir de este PowerPoint y entrar, porque no tuve oportunidad de desarrollar más el PowerPoint, y entrar a una de estos artículos escritos que nosotros tenemos. Entonces, lo cierro. En la parte superior dice, claro. Pero Entonces, dice desactivar, desactivar. Arriba. Donde dice stop share. Desactivar. Desactivar. Sabes que yo tengo todo en inglés. Arriba en verde. Arriba en verde, new share. Ahí aprieto. Aprieto el verde que dice new share arriba. Listo. Entonces, ahora sencillamente ¿cómo le cierro a este? Ok. Ya. Bueno, ahora, por favor, aguántenme porque yo manejo esto mal. Sencillamente, permítanme, pongan mi imagen y yo voy a leer lo que sigue hasta donde pueda. ¿Ok? Cierro el share screen o algo así. Está Carlos cerrado. Salazar, estás con el micrófono apagado. No, estoy con el micrófono encendido. Yo veo en mi pantalla, bueno, yo simplemente leo, no importa. Ustedes me escuchan y me ven, ¿es verdad? Leo. Ejercicio de aplicación práctica. Me dicen que tengo un cuarto de hora. A ver. Ahora dediquemos unos minutos a examinar un problema actual desde los paradigmas de simplicidad y complejidad. Habría muchas alternativas. Por ejemplo, la medicina farmacológica que pretende identificar la curación de una enfermedad simplemente con la eliminación de los síntomas, tómate este remedio, y no eliminación de la causa, además de desvalorizar la presencia casi inevitable
de los efectos secundarios de los medicamentos. Otro ejemplo, la publicidad que nos lava el cerebro para hacernos creer. ¿Sí me están oyendo, por favor? Sí se te oye, Marcelo. Bien. La publicidad que nos lava el cerebro para hacernos creer que si adquirimos un producto, por ejemplo, un carro, una tarjeta de crédito o lo que sea, vamos a tener una vida maravillosa. Y así, etcétera, 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 cualquier cantidad de ejemplos. Pero yo, Marcelo Bacasela, prefiero en este momento escoger un tema que todos nosotros conozcamos suficientemente. Y prefiero un tema bíblico. Podría ser la historia de José y sus hermanos, de la historia del Antiguo Testamento, pero prefiero tomar del Nuevo Testamento el tema vida, muerte y resurrección en Cristo. ¿Por qué? Porque yo razono así. Yo soy cristiano y al mismo tiempo quiero ser una persona que piensa críticamente y que afronta la realidad lo mejor que pueda. Por tanto, si el paradigma de complejidad ofrece un camino para afrontar de manera más eficiente los retos de este mundo tan rápidamente cambiante, y por otra parte, Jesucristo me dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces, examinando el Evangelio, voy a encontrarme con el pensamiento complejo. Esto no quiere decir que Jesucristo se reduzca solo a pensamiento complejo, pero me puede ayudar a leer y entender el Evangelio un poco mejor de lo que lo he logrado hasta ahora. Y al mismo tiempo voy a poder entender mejor lo que es el pensamiento complejo con los ejemplos de Jesús. En ambos casos salgo ganando, así es que vale la pena que lo intente. Y ahora, primero, voy a buscar ejemplos desde el paradigma de simplicidad. Y voy a enumerar. En este rato voy a trabajar con la simplicidad. Voy a enumerar las partes del credo. Primera, Jesucristo es Dios eterno, Hijo del Padre eterno. Segunda, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Tercera, nació en Belén. Cuarta, vivió oculto en Nazaret con María y José. Quinta, durante 3 años de vida predicó el reino de Dios. Sexta, fue crucificado, muerto y sepultado. Séptima, resucitó al tercer día. Octavo, subió a los cielos. Noveno, vendrá a juzgar a vivos y muertos. Es el juicio final. Y décima, su reino no tendrá fin. Pero ahora voy a ordenar el programa de pasos, no solamente enumerar las partes, sino el programa de pasos. Y para eso voy a tomar el ejemplo del juicio final y lo voy a leer desde el paradigma de simplicidad. Programa de pasos. Primero, Jesús lleno de majestad y acompañado de los ángeles se sienta en el trono de gloria. Segundo paso, hace comparecer a él a todas las naciones. Tercer paso, separa a los buenos y los pone a su derecha. Cuarto paso, pone a los malos a la izquierda. Quinto paso, dice a los buenos que entren al reino, porque cumplieron con las obras de misericordia con él, y las enumera. Sexto paso, los de la derecha le preguntan, ¿cuándo lo han hecho con él? Séptimo paso, Jesús le responde que cuando lo hicieron con un pobre, lo hicieron con él. Es decir, Jesús se identifica con los pobres. Octavo paso, dice a los malos que los envía al infierno porque no cumplieron las obras de misericordia con él, y las vuelve a enumerar. Noveno paso, los de la izquierda le preguntan ¿cuándo es que han dejado de hacer eso con él? Décimo paso, Jesús le responde que cuando no lo hicieron con un pobre, no lo hicieron con él. Último paso, 11, en consecuencia, los malos se van al infierno, al eterno suplicio, y los buenos a la felicidad de la vida eterna. Ahora voy a dar una explicación intradisciplinaria usando el mismo principio de pensamiento de simplicidad. En el credo, ¿cuál es la explicación? El credo, que se explica que Jesús viene de Dios, se hace hombre para salvarnos y regresa a Dios. Esa es la explicación intradisciplinaria. Y la explicación del juicio final, Dios es un justo juez que premia a los buenos y castiga a los malos.
Y también el pensamiento de simplicidad busca controlar. Entonces, en el credo se busca controlar las verdades de fe, qué dogmas tengo que creer. Y en el juicio final se controla quién y por qué se salva o se condena. Bueno, ahora voy a pasar al paradigma de complejidad. Voy a dejar la simplicidad. Y ahora sí tomo la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Un antecedente del Antiguo Testamento sí voy a dar. En Deuteronomio puedo leer: pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios y escuchando su voz, uniéndote a él, pues en eso está tu vida. En el Evangelio encontramos el tema de la vida y la muerte, centrándonos en Jesús, al menos en este fragmento. Mateo 11. Id y contad a Juan lo que veis y oís. Los muertos resucitan, y dichoso aquel que no se escandaliza de mí. Tomo Mateo 10. Id proclamando el reino de los cielos. Está cerca, que el reino de los cielos está cerca. Sanad enfermos, resucitad muertos. Ahí Jesús manda, resucitad muertos. Otro ejemplo, la viuda de Naín. Sacaban a enterrar un muerto, que era hijo único de su madre viuda. El Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y Jesús se lo dio a su madre. Tomo otro ejemplo, la resurrección de la hija de Jairo. Llega Jairo, jefe de la sinagoga, cae a los pies de Jesús y le suplica que vaya a su casa porque tiene una hija de 12 años que está a punto de morir. Todavía está hablando cuando llega alguien que le dice: tu hija ya ha muerto, no molestes al maestro. Y Jesús le responde: no temas, solamente ten fe y se salvará. Y al llegar a la casa, dice: no lloréis, no ha muerto la niña, está dormida. Y se burlan de él porque ellos saben que estaba muerta. Pero él la toma de la mano y le dice en voz alta: niña, levántate. Y retorna a ella el espíritu, y al punto la niña se levanta. Ahora tomo Lucas 9. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la salvará. Ahora tomo Juan 6:40. Todo el que vea al Hijo y crea en él tendrá vida eterna, y yo le resucitaré. Ahora salto a la pasión de Cristo. Mateo 16, 21, 23. Comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos. Aquí ya viene la complejidad, bien clarita. Él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Interrumpo, va a pasar la basura, de manera que disculpen si hay un ruido feo. Pedro se puso a reprenderle diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él le dijo: quítate de mi vista, Satanás. Tropiezo eres para mí, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. Ahora tomemos a Lázaro de Betania. Lucas 11, adelante. Jesús dice: esta enfermedad no es de muerte, es para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Luego dice: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. Insiste: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros. Y Tomás le dice a los demás: bueno, vayamos, porque Jesús les dice: vayamos a la casa. Entonces los otros tienen miedo, saben que corren peligro. Entonces Tomás dice: vayamos también nosotros a morir con él. Y Marta dice, sigo leyendo o corto el sonido porque hay mucho ruido.
realmente. Sigue nomás porque no escuchamos el Está ruido bien, tuyo. claro. Gracias. Ah, claro. Entonces, Tomás dice, vayamos también nosotros a morir con él. Y Marta le dice, si hubieras tú estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús le contesta, tu hermano resucitará. Ya sé, responde Marta, que resucitará en el último día. Y Jesús le replica, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, resucitará. Y Jesús ordena, quiten la piedra. Marta le dice, Señor, ya huele, Señor, ya apesta, es el cuarto día. Y Jesús grita con voz fuerte, Lázaro, sal fuera. Y el muerto sale. Ahora tomemos la pasión y la resurrección de Cristo. Mateo capítulos 26, 27 y 28. Jesús dice a sus discípulos, dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Y entonces los sumos sacerdotes resolvieron, vean aquí la complejidad, vean los sistemas que luchan entre ellos. Los sumos sacerdotes resolvieron apoderarse de Jesús con engaño y darle muerte. Y decían, no durante la fiesta, para que no haya alboroto en su pueblo. Entonces Judas Iscariote va donde los sumos sacerdotes y les dice, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le dan 30 monedas de plata. Y entonces él anda buscando una oportunidad para entregarle. Y Jesús en Getsemaní dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Y llega Judas con un grupo numeroso con espadas y palos. Les había dado la señal, al que yo le dé un beso, ese es. Y lo aprehenden y lo llevan donde el sumo sacerdote Caifás. Y ahora los sumos sacerdotes y el Sanedrín buscan un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, pero no lo encuentran. Y entonces el sumo sacerdote le dice a Jesús, yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, sí, tú lo has dicho, y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Y el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ha blasfemado, acabáis de oír su blasfemia, ¿qué os parece? Y todos responden, es reo de muerte. Y llegada la mañana, lo llevan atado al procurador Pilato. Este es un tercer sistema, es el sistema del poder romano. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió Jesús, sí, tú lo dices. Los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, pero él no respondió nada. Cada fiesta el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisieran. Y dice Pilato, ¿queréis que os suelte a Barrabás o a Jesús? Pues sabía que le habían entregado por envidia. Los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así que respondieron, a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús? Crucifícale. ¿Pero qué mal ha hecho? Y ellos gritan más, crucifícale. Ubican el bucle positivo que sigue aumentando el problema. Pilato, viendo que se produce tumulto, se lava las manos delante de la gente, es decir, usa ahora bucle negativo, y dice, soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarle, se lo entrega para que sea crucificado. Y una vez crucificado, los escribas y ancianos se burlan. A otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Es que lo salve. Si es que es verdad que le quiere, ya que dijo yo soy hijo de Dios. Y alrededor de la hora nona, Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y también dice, tengo sed. Y uno de ellos le ofrece a beber vinagre, y los demás, hijos de perra, le dicen, deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, exhaló el espíritu. En esto, el velo del santuario se rasgó en dos, tembló la tierra y las rocas se rajaron. Se abrieron los sepulcros y muchos santos difuntos resucitaron saliendo del sepulcro.
se aparecieron a muchos, pero el centurión y los guardias, parte del sistema romano, al ver el terremoto se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Al día siguiente, los sumos sacerdotes, esto es el otro sistema, los sumos sacerdotes y fariseos se reunieron frente a Pilato y le dijeron, vean cómo ahora hablan entre los dos sistemas. Nos recordamos que este impostor dijo cuando aún vivía, a los 3 días resucitaré. Manda asegurar el sepulcro, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y la última impostura será peor que la primera. Pilatos les da la guardia. Ellos van y aseguran el sepulcro, sellan la puerta y ponen a los soldados de guardia. Pero al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María van a ver al sepulcro, el cadáver de Jesús. De pronto se produce un gran terremoto, un ángel baja del cielo y hace rodar la piedra, se sienta encima de la piedra, los guardias atemorizados se quedan como muertos. El ángel dice a las mujeres, no temáis, buscáis a Jesús el crucificado, no está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Id enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado entre los muertos, e irá delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. Y ellas corren a dar la noticia. Entre tanto, Jesús les salió al encuentro y les dice, no temáis, id avisad a mis hermanos que salgan para Galilea, allí me verán. Algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes lo que les había pasado. Y estos se reúnen con los ancianos y deciden dar una buena suma de dinero a los soldados advirtiéndoles, tenéis que decir, sus discípulos vinieron y le robaron mientras nosotros dormíamos. Y si la cosa llega a oídos del procurador, tranquilos, nosotros le convenceremos y les evitaremos complicaciones a ustedes. Y ahora vienen, Evangelio de Marcos, las apariciones de Jesús. Escuchen. Jesús se aparece primero a María Magdalena y ha resucitado. Ella fue a decírselo a los que habían andado con él, que estaban llenos de tristeza y llorando, pero al oír que vivía y que ella lo había visto, ellos no le creyeron. Después se apareció a 2 de ellos que iban al campo, y a estos tampoco le creyeron. Después se apareció a los 11 y les reprende su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado de entre los muertos. Los 11 discípulos van a Galilea y al verle le adoran. Algunos, sin embargo, siguen dudando. Y Jesús les dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y tengan la seguridad, sepan que yo estoy siempre con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, mis queridos amigos, ¿qué hacemos con esta enorme cantidad de exploración? Bueno, si no se han aburrido, analicémosla usando el paradigma de la complejidad. Primero, usemos el paradigma sistémico. Se trata de relacionar los elementos del sistema, descubrir las interrelaciones y los emergentes. Podemos reconocer 3 sistemas que se interrelacionan de modo intrasistémico e intersistémico. El sistema de Jesús, su Padre y el Espíritu Santo, que integra a los 12 discípulos elegidos, incluido Judas Iscariote, y a los demás seguidores del pueblo de Israel. Segundo, el sistema de los sumos sacerdotes, ancianos y escribas que conforman el Sanedrín y que dirigen a los miembros del pueblo judío. Tercero, el sistema del procurador Pilato con las milicias y los aliados del Imperio Romano. En el sistema de Jesús, el emergente que va a producir los cambios novedosos y el crecimiento del sistema, es decir, la iglesia, es el mismo Cristo. El emergente es el mismo Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Es la divinidad que entra, que emerge, la divinidad que entra en la naturaleza humana. Jesús, el hombre Dios,
que interviene con su poder, ese es el emergente, para cambiar el rumbo del sistema, y ha cambiado la historia de la humanidad. Ha cambiado el sistema humano. Pero este componente, este emergente, no se impone unilateralmente, no emerge automáticamente. Eso sería pensar con la simplicidad, sino que requiere la colaboración libre de cada ser humano. Es decir, requiere de cada uno de nosotros que pongamos fe activa. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esta fe supera las resistencias naturales a aceptar la realidad superior a la naturaleza ordinaria de las cosas. Cuando se juntan la gracia y la colaboración humana, entonces emerge progresivamente la comunidad eclesial, la potencia transformadora de la vida personal y social. En el sistema de los dirigentes judíos, en cambio, el emergente es también la persona y el mensaje de Jesús, pero de un Jesús que les denuncia frontalmente. Denuncia sus intereses sesgados, Mateo 23. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, sois como sepulcros blanqueados que por fuera aparecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera parecen justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y crímenes. Dios mío, qué fuerte, qué fuerte. Ese es el emergente Cristo en ese sistema. En los tres sistemas no faltan quienes se salen del sistema para cambiarse de sistema. Por ejemplo, en el uno, Judas Iscariote, en el otro, Nicodemo, que va a visitar de noche a Jesús, y en el otro, la esposa de Pilatos y el centurión con los guardias ante lo que pasa, el terremoto, etcétera, que aceptan que Jesucristo es Hijo de Dios. Ahora vamos a pasar a estudiar bajo el paradigma de complejidad la organización de la estrategia. En el sistema de Jesús, la estrategia es, por si acaso yo les voy a pasar este papel para que todos lo puedan utilizar, ¿no? Es que no se preocupen. En el sistema de Jesús, la estrategia es, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ir y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas y enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado y saber que yo estoy con vosotros. Esa es la estrategia de Jesucristo. En el sistema de los dirigentes judíos, ellos eligen unirse y organizarse para eliminar a Jesús, valiéndose de calumnias, sobornos, amenazas solapadas a Pilatos, etc. En el sistema del procurador Pilato, las milicias y aliadas de Roma, el emergente es el riesgo que siente Pilatos de que Jesús sea un contrarrevolucionario que le afecte, que vaya en contra del poder que él tiene. Y Pilato, con astucia, cuida su puesto y negocia con el sistema judío cómo asegurarlo. Los dos sistemas interactúan en su propio beneficio a costilla de la muerte de Jesús. Ahora vamos a estudiar la comprensión transdisciplinaria. La comprensión transdisciplinaria no es automática, es libre. Es un diálogo voluntario, difícil, trabajoso. Es el proceso de conversión o evolución permanente de cada uno de nosotros. Tomemos el sistema de Jesús. El mismo Jesús llega a decir en el episodio del niño epiléptico, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarles, carajo? Luego los discípulos le preguntan, oye, ¿por qué es que no pudimos echarlo? Y Jesús les responde, por vuestra poca fe. Y muchos de los seguidores de Jesús se retiran de su doctrina. Entonces Jesús les dice a sus mismos apóstoles, ¿y ustedes también quieren irse? Después también les costará a esos discípulos creer que Jesús ha resucitado. Y en otra ocasión, Juan 16, Jesús afirma, aún tengo muchas cosas que enseñarles, pero por ahora no las podéis soportar.
O sea, fíjense, Jesús ahí sabe que no, todavía no puede. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. En cuanto al sistema de los dirigentes judíos, Jesús mismo dice en la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. De hecho, Jesús resucitó a más de 7 personas, al hijo de la viuda de Naín, a la hija del jefe de la sinagoga, a Lázaro, resucitó él mismo, resucitó a los justos que resucitaron en ocasión de su muerte y se aparecieron al pueblo, pero los dirigentes judíos no vieron, ni escucharon, ni cambiaron. Por eso dice el refrán, no hay peor sordo que el no quiere oír, ni peor ciego que el no quiere ver. Y se cierran a Jesucristo. Ahora vamos a ver cómo Jesús actúa de modo pertinente y congruente, que ese es uno de los principios de la complejidad. Un precioso ejemplo lo hallamos en la misma pasión de Cristo, Juan 18, cuando el guardia del Sanedrín le da una bofetada a Jesús diciendo, así contestas al sumo sacerdote. Escuchen, Jesús lo pone en su sitio, confrontándole, pero con firmeza y sin agresividad. Le dice, si he hablado mal, prueba en qué, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? En la misma cruz, Jesús exclama compasivamente, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y se dice, desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Eso es crecer el sistema. Es decir, Jesús actúa pertinentemente con las circunstancias y en forma congruente con los principios de sinceridad con la verdad, pero también de compasión y perdón misericordioso y amor providente con las personas, en este caso con su mamá. Ahora veamos de una manera muy breve los principios del pensamiento complejo en orden. Primero, tomando el tema de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el principio sistémico, las relaciones y los emergentes. Lo hemos visto antes. El emergente es el mismo Cristo, la divinidad que entra en la naturaleza humana. Jesús, el emergente es Jesús, el hombre Dios, no es solamente el hombre. Jesús es el hombre Dios que interviene con su poder para cambiar el rumbo del sistema humano. Tomemos el principio hologramático, que dice que el todo está en la parte y la parte está en el todo. Cuando Jesús dice, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tomemos el principio retroactivo, la retroalimentación o feedback. Cuando el guardia del Sanedrín le da una bofetada y diciendo, así contestas al sumo sacerdote, Jesús lo pone en su sitio confrontándole con firmeza y sin agresividad. Si he hablado mal, prueba en qué. Si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Esto es retroacción negativa, porque actúa como un mecanismo de estabilización del sistema. En un bucle negativo hay una variación o reajuste que estabiliza al sistema. No se atreve a continuar pegándole ese hombre. Ahora, ejemplo de retroalimentación positiva. Rompe la regulación del sistema y produce la ampliación de la tendencia, generando una variación en el mismo sentido que hasta puede llegar a destruir el sistema, a menos que aparezca algo que rompa el bucle e interrumpa la dinámica. Y esto lo vemos en los sumos sacerdotes y los ancianos, que persuaden a la gente a que pida la libertad y la muerte de Jesús. Y entonces, cuando les pregunta Pilatos, ellos gritan a Barrabás. Y Barrabás dice, ¿y qué voy a hacer con Jesús? Y ellos gritan, crucifícale. Pero ¿qué mal ha hecho? Y ellos gritan con más fuerza, crucifícale. Y entonces Pilato, viendo que esto va a producir tumulto y que no le conviene,
Para mejorar la situación, la corta, les concede lo pedido, que le maten a Jesucristo, y él se lava las manos y se queda en su sitio. Ahora tomemos el principio de recursividad, que es aprender de los fracasos y de los errores, o sea, la resiliencia. Tomemos cuando Jesús le dice a Pedro después de comer: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y le responde Simón, le responde Pedro: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Y le vuelve a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él le responde: Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Escuchen, ahora Pedro, entristecido que por tercera vez le pregunte si lo quería, le dice: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Y Jesús le confirma: apacienta mis ovejas. Se suele interpretar este fragmento como que Pedro, que tenía un carácter impulsivo y asertivo, poco humilde, en este momento entra dentro de sí, recuerda la fragilidad de él de haberle negado durante la pasión, siendo discípulo de Cristo, y ahora cambia y humildemente acepta que a pesar de su fragilidad le ama. Quinto principio, el bucle de autonomía y dependencia, autoeco-reorganización. Sabemos que la autoeco-reorganización, los tres principios interactúan. La autoorganización es la capacidad estratégica para producir la propia estructuración y funcionamiento. Entonces, aquí tienen a los integrantes del Sanedrín que se reúnen varias veces para crear las estrategias eficaces de matar a Cristo, y lo consiguen. Tomemos ahora la ecoorganización, que significa tomar para sí los recursos del medio que yo necesito. Judas Iscariote va donde los sacerdotes y para ganar dinero les ofrece entregarles a Jesús. Qué desgraciado, pero él utiliza la ecoorganización traicionando a Cristo. Y ahora tomemos la reorganización o regeneración, con la que nos modificamos para sobrevivir. En este caso, la misma resurrección de Cristo es un ejemplo especialísimo, porque cuando Cristo resucita, pues sencillamente ha vuelto a la vida y ha triunfado por sobre todo. Ahora tomemos el sexto principio, el bucle dialógico, las fuerzas antagónicas que se complementan, el yin y el yang. Lo podemos ver introsistémicamente a Judas Iscariote, pero también a Nicodemo. Y también podemos ver a la esposa de Pilatos. Son fuerzas antagónicas dentro del sistema. Judas Iscariote es el traidor. Nicodemo es el que va a buscar a Jesús a escondidas. La esposa de Pilatos es la que le dice: por favor, no condenes a este hombre. Ahora, de manera intersistémica, la lucha entre Cristo y los doctores de la ley y los fariseos. No, eso es intersistémico. Terminan matándolo. Y ahora, por último, para terminar, la reintroducción del cognoscente en el acto de conocer. Este principio dice que el mero acto de observar la realidad ya hace que esa realidad que yo observo se modifique. Y entonces regresemos a Pedro. Pedro se entristece, ya que Jesús, cuando le pregunta por tercera vez, él entra dentro de sí y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Nuevamente en este ejemplo, Pedro, que tiene un carácter impulsivo, asertivo, poco humilde, más vale orgulloso, se entristece. Vean, el conocente que entra en sí,
se entristece recordando su fragilidad al haberle negado durante la pasión, siendo discípulo de Cristo, y ahora humildemente le dice que le ama. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer esta reintroducción en el acto de conocer? Cuando nos confesamos y reconocemos humildemente que hemos pecado y le pedimos perdón al Señor y el Señor nos perdona nuestros pecados. Bueno, queridos compañeros, disculpen el aburrimiento, disculpen que la última parte no tuvo la ayuda del PowerPoint y bueno, espero que les haya servido y no me voy a extender más porque yo creo que ya... Excelente. Gracias, Jorge. Lo del Evangelio fue la fresa sobre la torta. Realmente. Me dejaste con la boca abierta. Te dejé boquiabierto. Sí, se notó, se notó. Se notó. Sido como el odontólogo, nos has dejado a toditos con la boca abierta. Pero espero que les vuelva a crecer los dientes. No, realmente maravilloso, Marcelo, te agradezco y te felicito por la claridad de este análisis, de este sistema de análisis que nos has expuesto. Te voy a ser sincero y voy a hacer una especie de confesión personal. Cuando has estado haciendo el análisis, me he estado acordando de Carlos Cordero, director de Magdalena, pero más que director de Magdalena, era un director espiritual que nos hacía ver lo que tú nos has hecho ver ahora. Lo he visto, lo he sentido, lo he escuchado hablar cuando cada mes íbamos a hablar con él a la dirección. Gracias, Marcelo. Gracias a ti. Muchas gracias, Marcelo. Excelente aterrizaje de los dos paradigmas con estos ejemplos sacados ya de los evangelios. Creo que ha sido la mejor manera de entender ya en forma práctica el alcance de estos paradigmas. Muchas gracias, muy claro, te felicito. Gracias también. Qué bueno que no haya estrellado el avión en el aterrizaje. No, no. Muy buena la presentación, Marcelo. Solo tengo una pregunta. ¿La confesión en sí es un paradigma simple? Se dan los dos paradigmas. Se da el paradigma de simplicidad. Vamos a trabajar con el paradigma de simplicidad y de complejidad. O sea, no es que vamos a despreciar la simplicidad. Ahora, a mí me da la impresión, quisiera fijarme principalmente. A ver, veamos. No es tan simple como confieso los pecados y me perdonó en automático. No. Es que si yo no tengo el verdadero arrepentimiento, aunque el sacerdote me diga yo te absuelvo, no quedo absuelto. Así es que sí tiene elementos de complejidad. No sé si alcanzo a contestar. Sí, correcto, correcto. O sea, el arrepentimiento es una forma, es la fórmula de la confesión, ¿no? No hay perdón sin restitución. O sea, yo me confieso, me perdona, y yo tengo que seguir el proceso para reivindicarme, o sea, me hago una retroalimentación. ¿Es correcto? Sí. Y me corrijo, pues no sigo, hago en lo posible y ya no cometo los mismos pecados con la gracia que recibo en la confesión. Ok. Puede ser la Gracias, confesión, puede ser una cosa sencilla si se realiza lo que se decía, ¿no? La confesión, bucato septimanale di panis porci.
un lavado semanal de ropa sucia. Ahí la cosa es sencilla, va, se lava y con jabón y listo. Pero otra cosa es la confesión tomada no solamente como remisión de los pecados, sino también como una dirección espiritual. Y Claro, ahí yo decía, pues no, a Monseñor Bonamín, que nos predicó en un retiro, le decía a los sacerdotes, prepárense para la confesión, la gente está enferma, la gente está enferma y lo que necesita es un médico que ataque a la enfermedad como debe ser. Yo probé confesarme con él y les digo sinceramente que jamás podré olvidar esa confesión que hice con Monseñor Bonamín, jamás. O sea que no solamente lo que él hablaba era una crítica, pues, sino que él en sí practicaba lo que significa, lo que ahora estamos llamando como un proceso complejo, ¿no? Ahí hay mucha complejidad, hay que entender a este enfermo. No es un enfermo común, la enfermedad no es igual, cada uno tiene su propio mal. Entonces hay que hablar a este enfermo y hablarle pues en lo que él necesita, y para eso tengo que prepararme, o sea, prepárense sacerdotes. No se trata de hacer el bucato septimanal y el panis porci, ¿no? Sea un lavado, jabón, listo. Se pone a secar, asunto arreglado. Claro, entonces pues con la confesión, que es también dirección espiritual, entonces sucede que interactúa el sistema sacerdote con toda la sabiduría que tiene de sus estudios de teología y de gracia de Dios, y el sistema pecador que se enriquece con eso y va cambiando. Ok, gracias, Marcelo. Gracias también. Muy bien, entonces ya con estas aclaraciones podemos ya dar por concluida esta segunda parte del tema tocado por Marcelo sobre los dos paradigmas. Te felicitamos, Marcelo, excelente conclusión, excelente aterrizaje. No ha habido aterrizaje forzoso, sino muy bueno y muy interesante. Me queda sí invitarles para el próximo viernes, que Víctor Rogovich nos va a hacer una sesión de relajación con una serie de ejercicios. Va a estar muy interesante. En realidad, esa va a ser la última sesión del primer trimestre. La siguiente sesión, que va a ser el viernes 1 de abril, tendremos sesión de evaluación del primer trimestre y programación de las siguientes charlas. Así que invito a todos a que vayan pensando qué temas pueden desarrollar para hacer una bonita programación de los meses de abril, mayo y junio. ¿Qué más? Quería también volver a invitarlos, porque ya cursé la invitación por correo y por WhatsApp. Para el día lunes va a haber la misa del mes de la partida de mi esposa Charo, que va a ser presencial y virtual. Si alguno puede presencialmente, va a ser en la parroquia San Miguel Arcángel, o si no, virtualmente en el Facebook, Parroquia San Miguel Arcángel. Muchas gracias a todos, buenas noches y sigamos en contacto. Gracias. Buenas noches con todos. Espero, Marcelo, que no me denuncies entonces si te plagio. Voy a hablarles de esto a mis profesores. Es muy interesante. Muy bien. Salvo lo último, todo lo demás fue copiado. Muy bien, Ok, muy hasta bien. luego. Nos vemos. Nos Nos vemos, vemos. Carlos. Gracias. Chao. Hasta la Tocayo, próxima nos vemos. semana. Hasta la Eso. próxima semana.